Hola a todos los que siguen este canal. Hoy les traigo una historia que quizás los conmocione, los emocione o incluso los enfade. Les pido que permanezcan hasta el final porque realmente necesito su opinión sobre lo que voy a contarles. No olviden darle like si piensan que este tema merece ser debatido, y por favor, comenten desde qué región de España nos están viendo, Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, o donde sea que estén. Me llamo María y tengo 25 años. Lo que hoy les revelo es un acontecimiento que volteó mi mundo completamente y que me persigue desde hace más de un año. Tal vez por esta confesión pierda a la persona más importante de mi vida, pero simplemente ya no puedo guardar esto dentro de mí. Todo ocurrió el verano pasado. Mi mejor amiga Laura y yo éramos inseparables desde los días del instituto en Sevilla. Juntas superamos todos los obstáculos de la vida, los primeros enamoramientos, las decepciones, los años universitarios en Madrid, los primeros empleos. Siempre bromeábamos diciendo que éramos más que amigas, que éramos verdaderas hermanas por elección. Su familia me había adoptado como una hija más, y en su hogar me sentía más segura que en el mío propio. El padre de Laura, el señor Martín, siempre fue una persona que irradiaba una energía especial. Un hombre de 49 años, ingeniero exitoso de Bilbao, tenía esa clase de carisma que te atrae sin que siquiera seas consciente de ello. Siempre sonriente, lleno de historias fascinantes, atento con todos en su entorno. La madre de Laura había perdido la batalla contra la enfermedad cuando estábamos en tercer año de universidad, y desde entonces él solo se encargaba de Laura y de su hermana menor, Carmen. El pasado junio Laura me invitó a unirme a su familia en las vacaciones de verano en la casa familiar en las Baleares. Papá finalmente decidió tomarse un descanso prolongado del trabajo, me explicó emocionada. Será fantástico, como en los viejos tiempos. Acepté sin dudar porque necesitaba escapar de mi monótono trabajo de oficina y de los problemas acumulados con mi novio David, cuyo comportamiento se había vuelto cada vez más controlador y asfixiante. Cuando llegamos en ferry a la isla, sentí como si regresara a un lugar donde realmente pertenecía. La casa familiar era una verdadera joya, una construcción mediterránea tradicional de piedra con vista al mar cristalino, rodeada de vegetación mediterránea y olivos centenarios. El señor Martín, o como me dijo que lo llamara, Antonio, nos recibió con abrazos cálidos y una amplia sonrisa. María, qué alegría que hayas venido. ¿Cómo te sientes? Cuando me abrazó en señal de bienvenida, sentí una calidez extraña que se extendió por todo mi ser. Traté de convencerme de que era solo por el calor mediterráneo y el cansancio del viaje. La primera semana transcurrió como un cuento de hadas. Días llenos de sol en calas escondidas, refrescándose en el mar limpio, explorando las calles medievales del pueblo, conversaciones nocturnas en la terraza con vino local. Antonio era un anfitrión excepcional, cocinaba platos tradicionales, nos llevaba a playas vírgenes que solo conocen quienes han vivido allí toda la vida, nos entretenía con historias de sus viajes de negocios por Europa. Pero comencé a notar que mi mirada se detenía en el más tiempo del apropiado. Me gustaba la forma en que reía de corazón, cómo usaba las manos cuando hablaba de algo que le interesaba, cómo se le entornaban los ojos cuando se concentraba leyendo informes. Cuando nos tocábamos accidentalmente, al pasar cosas o al cruzarnos en la estrecha cocina, sentía como una descarga eléctrica. Me decía que había perdido la razón, que era solo proyección de mi frustración por la situación con David, que simplemente trasladaba mi insatisfacción al primer hombre que me prestaba un poco de atención. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Comparto regularmente historias emocionalmente complejas como esta, y estoy segura de que les interesará lo que sigue en esta narrativa. El sexto día sucedió lo que cambió para siempre la dinámica entre nosotros. Laura y Carmen se fueron a un pueblo cercano a comprar recuerdos, y yo me quedé porque tenía dolor de cabeza. Antonio estaba trabajando en el patio, reparando una pérgola de madera que se había dañado durante las tormentas invernales. Llevaba ropa de trabajo, sudaba bajo el sol intenso, y yo lo observaba discretamente desde la ventana de la cocina, sintiendo cómo se aceleraba mi corazón. Salí con un vaso de limonada fría. Pensé que te gustaría esto, dije, esforzándome por sonar relajada. Me agradeció y vació el vaso de un trago. Una gota de limonada le resbaló por la barbilla, y antes de poder pensarlo, extendí la mano y se la limpié con el pulgar. Nos quedamos quietos. Nos miramos directamente a los ojos, y en ese momento sentí que estaba a punto de suceder algo que sería un punto de inflexión. María. Comenzó, pero no le permití terminar la frase. Me di vuelta y huí hacia la casa.
El resto del día lo pasé encerrada en mi habitación, fingiendo que descansaba cuando Laura y Carmen regresaron de su excursión. Esa noche permanecí despierta, escuchando los sonidos silenciosos de la casa preparándose para el descanso. Cerca de medianoche escuché pasos en la terraza. A través de las cortinas vi a Antonio sentado en la mesa, bebiendo vino y mirando inmóvil hacia el mar. Parecía profundamente pensativo, casi melancólico. Sin pensar en las consecuencias, me puse un vestido ligero y salí a encontrarlo. ¿No puedes dormir?, preguntó en voz baja, sin volverse hacia mí. Me senté junto a él, sintiendo un temblor en las piernas. Estoy pensando en todo, respondí. ¿En qué específicamente? En lo impredecible que es la vida. Como todo puede cambiar en una fracción de segundo. Se volvió hacia mí, y a la luz de la luna vi que algo profundo también lo agobiaba. María, sobre el momento de hoy. Por favor, no digas nada, lo interrumpí. Soy consciente de que es inapropiado. Sé que es una locura. Pero no puedo luchar contra estos sentimientos. Pasamos horas sentados conversando sobre todo lo posible. Sobre ambiciones de vida, miedos del futuro, decepciones amorosas. Me habló de su soledad desde que quedó viudo, de cómo trata de ser un buen padre pero a menudo duda de sus habilidades. Yo le hablé de mi ansiedad relacionada con el desarrollo profesional, de cómo me siento atrapada en la relación con David, de cómo no sé qué dirección quiero en la vida. ¿Has considerado que tal vez buscas las cosas equivocadas en la vida?, me preguntó directamente. ¿A qué te refieres? Tal vez buscas estabilidad en lugar de felicidad genuina. Quizás te da miedo aceptar las emociones verdaderas porque están conectadas con el riesgo. En ese momento nuestros rostros estaban muy cerca. Sentía su aliento en mi piel. Antonio. Susurré débilmente. María, si no te vas de aquí ahora mismo, va a pasar algo de lo que ambos nos vamos a arrepentir, dijo con voz temblorosa. Pero no podía moverme. Todo en mi ser gritaba que esto era moralmente inaceptable, pero mi cuerpo se negaba a obedecer a la razón. Me besó suavemente, pero apasionadamente, como si en ese acto se escondiera todo su conflicto interno. Fue el beso más conmovedor e intenso que había experimentado jamás. En ese momento todo lo demás dejó de existir, Laura, la culpa, los dilemas morales. Solo existíamos nosotros dos bajo el cielo estrellado, perdidos en un momento que ambos sabíamos que estaba prohibido. Nos separamos cuando escuchamos movimiento en la casa. Carmen se había levantado por agua. Rápidamente nos alejamos el uno del otro, y yo corrí a mi habitación con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. El resto de la noche la pasé mirando el techo, tratando de entender el significado de lo que acababa de suceder. Por favor, escriban en los comentarios desde qué comunidad autónoma siguen este contenido. Me interesa saber de dónde son todos ustedes que se deciden por estas historias emocionalmente desafiantes. También compartan su opinión. ¿Creen que actué correctamente o ya entonces debería haber dicho basta? Los siguientes días fueron una verdadera tortura psicológica. Antonio y yo nos comportábamos como si nada hubiera pasado, pero entre nosotros había una tensión que cualquiera podía sentir. Laura notó varias veces que me comportaba diferente, que estaba de alguna manera ausente y dispersa. Carmen incluso le preguntó a su padre si algo andaba mal porque él también parecía cambiado. El octavo día Laura y Carmen se fueron en una excursión de día completo en barco con un grupo de jóvenes turistas que habían conocido en el pueblo. Yo me quedé en casa por otro dolor de cabeza. Antonio había ido en ferry a Valencia por provisiones necesarias. Cuando regresó a media tarde, me encontró llorando sin control en la terraza. María, ¿qué pasa?, se acercó a mí, y yo me desplomé en lágrimas como una niña. No puedo soportar más esta presión. Me siento como la persona más terrible del planeta. Laura es mi mejor amiga del mundo, y yo. Te entiendo, dijo en voz baja. A mí también me está costando mi salud mental. Pero no puedo fingir que me arrepiento de ese beso bajo las estrellas. Lo miré a través de las lágrimas. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué planeamos? Honestamente, no lo sé, María. Solo sé que no me había sentido así en años. Desde que murió Elena, pensé que mis capacidades emocionales estaban muertas para siempre. Y entonces llegaste tú y despertaste algo que creí que ya no existía. Tengo pareja, lo interrumpí. Laura es tu hija y mi mejor amiga. Soy consciente de todo eso. Pero el corazón no pregunta por lógica y reglas sociales. Esa noche,
mientras Laura y Carmen dormían tranquilas en sus habitaciones, nos encontramos en el jardín detrás de la casa. No había necesidad de palabras. Ambos sabíamos que cruzábamos una línea de la que no habría retorno. Nos besamos desesperadamente, nos abrazamos tan fuerte que pensé que nos fusionaríamos en una sola persona. Esto es una locura total, le susurré mientras recuperábamos el aliento. Lo más loco que he hecho en mi vida. ¿Pero te sientes realmente viva?, me preguntó mirándome directamente a los ojos. Y sí, por primera vez en años me sentía completamente viva, como si cada célula de mi cuerpo vibrara de energía. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Estas historias emocionalmente complejas las comparto regularmente, y creo que les interesará lo que sigue en esta. También denle like si piensan que este tema vale la pena discutir. Pasamos horas hablando sobre nuestros sentimientos, sobre lo imposible de la situación, pero sobre cómo no podíamos detenernos. Acordamos esperar hasta el final de las vacaciones, que yo resolvería las cosas con David, que él prepararía a Laura cuando pasara el shock inicial. Éramos conscientes de que sería extremadamente difícil, pero sentíamos que esto era algo auténtico, algo que sucede una vez en la vida. El día antes del final de las vacaciones Laura me preguntó si quería extender la estancia porque nos estábamos divirtiendo mucho. Papá dijo que puedes quedarte todo el tiempo que quieras, ya eres parte de nuestra familia, dijo con una sonrisa que me partió el corazón. Sentí como se me revolvía el estómago de culpa. Muchas gracias, Laura, pero realmente tengo que volver a Madrid. David me espera y tengo trabajo. Por cierto, papá se comporta diferente desde que estás aquí, continuó despreocupadamente. ¿De alguna manera está más vivaz? No sé, tal vez simplemente le conviene la compañía de una mujer adulta en lugar de solo nosotras las jóvenes. Cuando dijo eso, sentí como mi cara se ponía roja como un tomate. Es posible, apenas logré articular. El último día, mientras Laura y Carmen empacaban las maletas, Antonio y yo tuvimos nuestra última conversación a solas en la terraza. No sé cómo voy a resistir sin ti, me dijo con voz quebrada. Yo también temo al futuro, respondí honestamente. Pero tenemos que ser prudentes. Gradualmente terminaré con David, tú prepara a Laura poco a poco. ¿Y si ella nunca acepta nuestra relación? Tendrá que hacerlo, si realmente nos ama como dice. El regreso a Madrid fue un verdadero infierno. Laura hablaba sin parar sobre cómo las vacaciones habían sido perfectas, sobre cómo hacía tiempo que no se habían divertido tanto con su padre, sobre lo feliz que había estado de que yo estuviera con ellos. Cada una de sus palabras se sentía como una puñalada en el pecho. ¿Qué opinan sobre este tipo de situaciones? ¿Se han encontrado alguna vez en un dilema emocional similar? Escriban en los comentarios su experiencia, tal vez ayude tanto a mí como a otros que pasan por problemas similares. Tan pronto como llegué a mi apartamento, me enfrenté con David. La escena fue horrible. Gritó, me acusó de infidelidad, lo cual técnicamente no estaba lejos de la realidad, tiró mis cosas por el apartamento. Sabía que algo no estaba bien. Olías diferente cuando regresaste de esas malditas vacaciones. David, por favor, trata de entenderme. ¿Qué voy a entender? ¿Qué me dejas después de 4 años de relación porque encontraste a alguien en el mar? No le revelé toda la verdad. ¿Cómo podría haberlo hecho? En cambio, le dije que necesitaba espacio para mí misma, que me sentía perdida en la vida, que no tenía que ver con otras personas. No me creyó ni una palabra, pero finalmente aceptó recoger sus cosas e irse. Las semanas después del regreso fueron un infierno emocional. Antonio me enviaba mensajes y me llamaba, pero no me atrevía a responder por miedo a que alguien descubriera nuestra relación. Laura notó mi cambio de comportamiento y continuamente me preguntaba qué me pasaba. ¿Terminaste con David por nuestras vacaciones? Porque si es así, realmente no tenías que hacerlo. Un mes después Antonio vino a Madrid. Le explicó a Laura que tenía una reunión de negocios, pero el verdadero motivo era encontrarse conmigo. Nos vimos en una pequeña cafetería en el barrio de Malasaña, lejos de lugares donde podríamos topar con alguien conocido. Volver a verlo fue como una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Se veía agotado, como si no hubiera dormido en semanas. Me faltas cada día, dijo tan pronto como nos sentamos en la mesa. Y tú a mí más de lo que puedo explicar, respondí, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Pero no puedo existir así. Laura es mi amiga de toda la vida. Soy consciente de eso.
Pero ¿qué si le explicamos la verdad? Tal vez con el tiempo lo entienda. Hablamos durante horas sobre el futuro. Al final decidimos intentar una conversación honesta. Acordamos que Antonio esperaría otro mes más, y luego yo hablaría con Laura sobre todo. Me dijo que se sentía como un joven de 18 años, que no podía comer o dormir normalmente, que solo pensaba en mí constantemente. Cuando nos despedíamos, me besó en el estacionamiento detrás del edificio. En ese momento alguien nos fotografió con el móvil desde la distancia. No vi quién fue, pero tuve una terrible premonición de que algo terrible iba a suceder. Una semana después Laura me llamó llorando. María, ¿puedo ir a tu casa ahora mismo? Ha pasado algo horrible. Llegó corriendo en media hora con los ojos rojos y las manos temblorosas. Alguien me envió fotografías anónimas por email. Tuyas y, de papá. Besándose en el estacionamiento. Sentí como el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Laura, por favor. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó entre lágrimas. Te considero mi hermana, y tú me traicionas con mi propio padre. No es tan simple como suena. No es simple. Entonces lo confirmas. Laura, por favor, escúchame. ¿Escuchar qué? ¿Una explicación de cómo te infiltraste en mi familia y destruiste todo lo que es sagrado? Las dos llorábamos como lluvia. Traté de explicarle que no se había planeado, que simplemente pasó, que habíamos tratado de resistir pero no pudimos. Lo amo, Laura. Sé que suena horrible, sé que es complicado, pero realmente lo amo. ¿Y mis sentimientos? ¿Nuestra amistad de 10 años? ¿Eso no significa nada para ti? Me dijo que no quería verme nunca más, que le había arruinado la familia, que su padre había perdido la razón. Tiene 49 años, María. Ya eres más joven que yo. ¿Cómo no ves que eso es enfermizo y equivocado? Cerró la puerta y se fue, y yo me quedé en el pasillo de rodillas, sintiendo como mi vida se desmoronaba completamente. Antonio me llamó esa misma noche. Laura me mostró las fotografías. La situación fue catastrófica, María. Nunca la había visto tan rota y herida. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté desesperada. No lo sé. Me dijo que si alguna vez te vuelvo a ver, se mudará de Bilbao y nunca volverá a casa. Amenaza con explicárselo todo a Carmen también. Los meses pasaron en silencio. Laura me eliminó completamente de su vida. Vi en Instagram que se juntaba con nuevas amigas, que visitaba a un psicólogo, que llevaba mal la situación. Carmen me envió un mensaje una vez: no entiendo qué pasó entre tú y Laura, pero te extraño. Espero que se reconcilien. Antonio y yo mantuvimos la relación en secreto. Encuentros mensuales en Madrid, mensajes breves, momentos ocultos de intimidad. Era hermoso y angustioso a la vez. Nuestro amor se fortalecía, pero la culpa me consumía por dentro. Tal vez deberíamos terminar, le dije en una ocasión. Esto daña a todos los que nos importan. No puedo, María. Eres lo único que me hace realmente feliz en la vida. Hace 3 meses Laura se comprometió. Vi las fotografías en las redes sociales. Se trata de alguien que nunca había mencionado, un colega con quien comenzó una relación en el trabajo. Comentó debajo de la imagen: finalmente encontré a alguien que nunca me traicionará. Literalmente se me rompió el corazón cuando leí eso. Antonio estaba devastado cuando se enteró de la noticia. No fui invitado al compromiso de mi propia hija, me dijo entre lágrimas. Apenas se comunica conmigo. Carmen pregunta por qué Laura y yo no nos llevamos bien, y no sé qué explicarle. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Debería haber sacrificado el amor por la amistad, o Laura reaccionó de manera exagerada? Por favor, compartan sus opiniones en los comentarios, realmente necesito la perspectiva de otras personas. La semana pasada pasó algo que volvió a cambiar todas las cartas sobre la mesa. Casualmente me topé con Laura en un centro comercial en Barcelona mientras estaba allí por trabajo. Traté de esconderme, pero me vio. Se obligó a acercarse. María. Laura. Nos quedamos así, dos que una vez fueron mejores amigas, ahora completas extrañas. ¿Cómo estás?, preguntó fríamente. Bien, gracias. Felicitaciones por el compromiso. Me miró con desprecio. Gracias. Probablemente te interese saber que sí, papá se enteró de todo.
Lo llamé y le dije que tal vez podríamos reconciliarnos si termina contigo. Sentí como las piernas se me doblaban. ¿Y cuál fue la respuesta? Dijo que te ama. Que entiende mi dolor, pero que no puede controlar sus sentimientos. Que espera que con el tiempo lo entienda. Comenzó a llorar. ¿Cómo puedo entender, María? Tú eras mi hermana por elección. Y ahora cuando miro a papá, lo veo completamente diferente. Veo a un hombre que sedujo a mi mejor amiga. Se me arruinaron tanto el padre como la amistad para siempre. Laura, por favor escúchame. No. Quiero que sepas que me caso en primavera. Y quiero que sepas que papá no estará en la boda. Porque si tengo que elegir entre ustedes dos, me elijo a mí y a mi felicidad. Se fue dejándome parada sola entre las tiendas mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. Antonio se quebró cuando le conté la conversación. Perdí a mi hija para siempre, dijo. Tal vez fue el castigo por todo lo que hicimos. No debes pensar así. María, tal vez Laura tiene razón. Tal vez somos personas egoístas que destruyen familias por nuestros deseos. No creo en eso. ¿Por qué no? Porque cuando estamos juntos, siento que puedo conquistar todos los problemas del mundo. Porque me amas de una forma que nadie nunca me amó. Porque cuando me miras, veo a la persona que realmente soy. Ahora tengo 26 años. Antonio y yo seguimos en una relación, pero en completo secreto. Laura se casa en 2 meses, y no seré invitada a la celebración. Carmen estudia en Viena y no sabe la verdadera historia de la situación. A veces me pregunto si deberíamos haber sido más fuertes, resistir los sentimientos que nos dominaron. Pero entonces recuerdo ese primer beso bajo las estrellas en las Baleares, y sé que repetiría todo. El amor a veces no pide permiso. A veces llega cuando menos lo queremos, con la persona que menos esperamos, en el momento en que más puede dañar a todos a nuestro alrededor. Pero ¿qué hacer cuando sientes que finalmente encontraste a tu alma gemela, aunque sea un amor rodeado de prohibiciones? Estoy pensando en proponerle a Antonio que nos vayamos de España. Tal vez a Alemania o Austria, donde nadie conoce nuestra historia, donde podemos empezar una nueva vida. Quizás sea la única forma de ser felices sin herir más a nadie. Pero antes de eso tengo un mensaje para Laura: si alguna vez ve esto, siento haberte lastimado más profundo de lo que pensé que era posible. Siento haber destruido nuestra amistad que significaba todo para mí. Pero no me arrepiento de haberme enamorado de tu padre, porque ese amor me enseñó quién realmente soy como persona. Espero que algún día entiendas que el amor no conoce límites, edades o reglas sociales. Espero que seas feliz en tu matrimonio y que tal vez algún día te vea con tus hijos corriendo por la playa en las Baleares. Les pido a todos ustedes que resistieron hasta el final de esta montaña rusa emocional, ¿qué harían en mi lugar? ¿Me equivoqué a luchar por este amor a pesar de todo? ¿Deberíamos Antonio y yo haber resistido nuestros sentimientos desde el principio? ¿Es justificable alguna vez destruir una amistad por amor? Realmente necesito sus opiniones porque todavía no sé si hice lo correcto o si simplemente soy la peor persona del planeta. Escriban en los comentarios qué piensan, comenten desde qué región de España nos siguen, y por favor interactúen con sus experiencias similares. Sus consejos significan más para mí de lo que pueden imaginar.